Este tema, según pasan los años, es una hermosa melodía y viene muy bien. Se adapta perfectamente a lo que vamos a hacer. Vamos a hablar de años, de historia de la medicina, de sucesos mundiales, de maravillosos sucesos de historia de la medicina mundial. Y voy a hablar entonces de grandes investigadores y también investigadores argentinos, muchos conocidos por ustedes, otros que merecen serlo. Humildemente yo voy a ser entonces quienes va a interceder para ustedes. La bibliografía que vamos a utilizar durante esta larga experiencia está formada fundamentalmente por dos textos de mi autoría, que son los siguientes: Virología y Zoonosis y Microbiología e Inmunología Veterinaria. Son textos que comprenden patógenos humanos y veterinarios, y desde luego que provocan zoonosis. Vamos a hablar de rabia, es un tema muy importante. Es una zoonosis que se conoce entre 4 a 5.000 años. Es una zoonosis importantísima. Da lugar a una encefalomielitis humana gravísima. Es prácticamente fatal, a tal punto que los escasísimos casos que no ha producido la muerte no lo tenemos que tener en cuenta. Así que rabia es sinónimo de muerte en el ser humano. Acá ustedes han visto que además de Pasteur hay una serie de investigadores argentinos que luego vamos a citarlos posteriormente, dentro de un ratito. Entonces, primero vamos a hablar de Pasteur y cómo entró en el tema rabia. Pasteur era un químico, terminó siendo el cerebro más brillante posiblemente de ese siglo que él vivió, pero al principio era un químico desconocido, se había casado, se dirigió al interior de Francia, se radicó y comenzó a trabajar en su laboratorio. Era también bacteriólogo, tenía un microscopio monocular con el cual se ayudaba en sus investigaciones. Era una persona muy curiosa. Había hecho ya algunas investigaciones con el ácido tartárico, el ácido racémico, pero no trascendía mucho hasta que en un determinado momento las empresas productoras de vino de la región, tengan en cuenta que estamos hablando del vino francés, posiblemente el mejor del mundo, comenzaron a notar acidez, lo cual hacía que la industria tuviera un bajón económico importante. Consultaron a este químico que ya había descubierto las bacterias. Las bacterias las vio desde luego Leeuwenhoek cuando experimentaba con su microscopio. También Davaine ya las había relatado, pero Pasteur ya las había divisado. Investigando el fondo de las vasijas, observó algunos cuerpos bacilares en las vasijas acidificadas y hizo el razonamiento que era la razón en su fermentación, atacaban el vino y de esa manera producían un ácido. Entonces trató de ayudarse con los elementos que disponía. ¿Y qué disponía Pasteur?
fuera de su cerebro, absolutamente nada. Tenía el microscopio y una olla con la cual calentaba, es decir, las hervía y con eso esterilizaba. Comenzó a hacer experiencias con temperaturas y de esa manera llegó un momento en que a determinada temperatura esos cuerpos bacilares morían. De esa manera entonces logró detener la fermentación alcohólica, no la acidez de la fermentación alcohólica. Luego hizo otras experiencias más importantes por los cuales se logró el método que ahora se lo conoce como pasteurización. Es decir, él curó la enfermedad del vino utilizando una temperatura ante la cual morían los lactobacillus, que eran los causales de la acidez del lactobacilo en la fermentación, pero no se alteraba la parte organoléptica del producto. Eso luego se aplicó para la leche, para la cerveza y otras cosas que ocurrían estos trastornos. Otras experimentaciones de Pasteur que son muy importantes son con el Bacillus anthracis. Ya habíamos citado en nuestra clase anterior que Roberto Koch había utilizado el Bacillus anthracis en los postulados de Henle, que luego se conocieron como postulados de Henle-Koch, que son 4 postulados. Hasta ese momento se conocía la generación espontánea, es decir, las bacterias se originaban por generación espontánea. Luego del descubrimiento de los postulados de Koch y de los experimentos de Pasteur, se desterró y pasó a conocerse la teoría microbiana de la enfermedad. En el caso de Koch utilizó el carbunco, que es el Bacillus anthracis causal del carbunco. El nombre carbunco proviene del color ennegrecido de las secreciones sanguíneas de los bovinos muertos por esta gravísima enfermedad. La gente tiene la idea de que el carbunco es el que causa que el animal muerto se lo vea con sus patas levantaditas, y no, eso se debe a los anaerobios que por la producción de la fermentación producen gas y de esa manera se observa. El carbunco se visualiza porque es sangre incoagulable de color negro, de ahí el nombre de carbunco, que significa carbón. Era y es una enfermedad gravísima, pero era sumamente común en esos tiempos, no tenía tratamiento en ese tiempo, entonces se lo utilizaba para experimentación. Pasteur utilizó el carbunco en su experimentación y de esa manera logró una famosa experiencia. ¿En qué consistía? Dijimos que utilizaba el calor. Trató el Bacillus anthracis con calor y a 42 grados logró que el bacilo muriera y que se lo había cultivado en un caldo que él esterilizó por el calor. Luego, una vez que se enfrió, una gota del producto infectado lo sembró en ese caldo, allí creció el bacilo, luego lo trató a diferentes temperaturas y a 42 grados moría el bacilo. Luego inoculaba ese caldo muerto a las ovejas no morían. Posteriormente inoculó bacilo del carbunco vivo y las ovejas no morían. Entonces de esa manera descubrió la vacuna contra la enfermedad, contra el Bacillus anthracis. ¿Qué logró con los 42 grados? Anular los plásmidos, que son los causantes de los elementos, los 1, 2 y 3, que son los causantes de la cápsula antifagocitaria, y la toxina letal y toxicogénica causante de la muerte por carbunco. Hizo un famoso experimento inoculando 25 ovejas que previamente inmunizó con la cepa venena,
y otras 25 con directamente la cepa maligna. La benigna no murió, la maligna sí. Bueno, ahora pasamos a la rabia, que es por la cual lo más extraordinario que realizó Pasteur. ¿Por qué digo el cerebro más brillante de su siglo? Por la extraordinaria intuición de Pasteur. Tengamos en cuenta que la rabia es causada por un virus ARNA, ya vamos a decir su taxonomía. En ese tiempo no se conocían los virus, solamente se estaba empezando a manejar las bacterias, pero él intuía que era un elemento vivo que era causante y entonces recurrió también a las temperaturas para el tratamiento de los elementos. Y a su vez, para eso lo inoculaba el cerebro. Digamos que la rabia tiene vectores. Los vectores de la rabia son animales que en Europa son el lobo y desde luego el perro mordido por el lobo. Entonces, el animal rabioso, él toma el cerebro y lo inoculaba en conejos. Su idea era que una vez que se adaptara el elemento que causaba la rabia en una especie distinta, se iba a hacer inocua para la especie de la cual provenía. Es un elemento intelectual extraordinario, porque de esa manera, luego de meses y meses, e incluso años trabajando con conejos a los cuales entre 8 a 17 días lograba que se hicieran, que murieran por rabia, que se hicieran rabiosos, luego extraía el cerebro, lograba que se desecara en campanas de vidrio. Una vez de que la desecación atenuaba ese elemento, lo volvía a inocular y así hizo durante muchísimo tiempo hasta que consiguió que los conejos murieran entre 8 y 15 días. Es decir, eso se llama virus fijo. Tenemos entonces el virus Kashi, que es el causante de la rabia y el elemento rabioso, el animal rabioso, y el virus fijo, en donde éste se encuentra atenuado. Él deducía entonces que se trataba de un elemento que ya iba a ser benigno para una especie diferente que era el ser humano. En un determinado momento un niño fue mordido por un lobo rabioso, se lo trajeron a Pasteur, que ya era famoso por sus experiencias con carbunco y con el lactobacillus. Entonces Pasteur le inoculó ese tejido cerebral de conejo atenuado y de esa manera evitó la rabia. Se había conseguido entonces la vacuna contra la rabia. Bueno, ahora pasemos a la enfermedad de la rabia. Digamos que tenemos una rabia urbana y una rabia silvestre o selvática. La rabia urbana es la que normalmente transmiten el perro en nuestro medio, el perro, el gato. Tenemos que hablar, si hablamos de la Argentina, vamos a decir de que tenemos el NOA y el NEA, el noroeste argentino y el noreste argentino. En el NOA son importantes la llama y el perro, mientras que en el NEA son importantes el zorro y el aguaraguazú junto con el perro. Es decir, tenemos una enzootia transmitida desde Bolivia en el NOA y desde Paraguay en el NEA. Es decir, tenemos una circulación de virus entre animales silvestres y animales domésticos que son susceptibles y que reciben el virus desde estos reservorios. Además de los reservorios naturales, donde, vuelvo a repetir, el zorro es muy importante, el coatí que no había nombrado y el murciélago. Tanto los murciélagos insectívoros como el murciélago hematófago, que es el vampiro. Entonces,
tenemos elementos que son muy importantes para la transmisión de la rabia en nuestro medio. Dijimos que se la conoce desde hace 4.000 años. Por supuesto, desde que habían algunos elementos donde la historia, antes la prehistoria, entonces, desde que la historia nos dice que el perro se ponía rabioso. Ahora, ¿desde cuándo se conocen los murciélagos? Desde el año 1953 se conocen los murciélagos insectívoros como reservorios de rabia. Antes de eso, el murciélago matófago es el vampiro, ya se lo conocía. Entonces, la transmisión del murciélago insectívoro se realiza también por mordedura, si bien sus incisivos son pequeñísimos, no así los del hematófago, los dos incisivos son muy afilados y es indolora la mordedura, que va a hacer de que el animal no se despierte y que los animales más expuestos son los bovinos. Entonces, tenemos la rabia urbana, donde tenemos el perro y el gato con una rabia furiosa. Entonces, luego de no solo la mordedura del animal, basta la lamedura y la inhalación. La inhalación se da en las cuevas por el aire que se encuentra contaminado, eliminado por los murciélagos, tanto insectívoros como hematófagos. Entonces, es muy peligroso aquellos investigadores, espeleólogos o incluso turistas que van a las cuevas e inhalan, pueden recibir la rabia. Desde 1953 se conocen los murciélagos insectívoros como causantes de rabia en Estados Unidos. Y en 1957 los dos primeros investigadores adquirieron rabias en Estados Unidos del murciélago insectívoro en Florida y en Texas desde cuevas. A partir de allí entonces ya la gente empezó a abrir el ojo con los murciélagos. En Argentina vamos a ver nuestros investigadores argentinos. Desde 1964 Federico Guri Demer y Carlos Mena Segura investigan durante 30, 40 años un número de 2.500 a 3.000 murciélagos capturados y llevados al antirrábico de la ciudad de Buenos Aires y descubren entonces numerosos virus rábicos de todos estos elementos. El murciélago en nuestro medio es el Tacarida brasiliensis. El murciélago hematófago es el rotundus, es decir, es el vampiro y que, como dijimos, ataca los bovinos fundamentalmente. Entonces tenemos rabia paralítica hasta el norte de la provincia, en todo el NOA y el NEA, hasta el norte de la provincia de Córdoba y de Santa Fe fundamentalmente. La provincia más afectada es la de Corrientes, por su abundancia en bovinos. Digamos que el ser humano tiene una rabia también paralítica accidental, se dan casos aislados. En los bovinos es epidémica, porque pueden darse muchos casos. Se dan menos porque en cuanto el propietario observa de que empieza a haber rabia paralítica y que puede ser el rabioso, el origen, aplica la vacuna y de esa manera corta el brote. ¿Cómo es la fisiopatología de la infección rábica? La mordedura, tanto del perro, o del gato rabioso, o de los murciélagos, hace penetrar el virus desde sus glándulas salivales, penetra en las células musculares y luego va por axones nerviosos a la unión
neuromuscular de acetilcolina y de esa manera llega a los nervios por vía centrípeta hacia el sistema nervioso. Según la altura en la cual ha habido la entrada, puede ser desde miembros inferiores o supongamos superiores o la cara, mientras más cerca esté del sistema nervioso, más rápido va a ser, más corto el periodo de incubación y más rápido entonces la producción de síntomas, debido a que el trayecto es mucho más corto. Dijimos que viaja por los axones y llega a la parte central de las neuronas, al citoplasma, y se producen acúmulos que son los cuerpos de Neigri. Es decir, esa es una de las formas de hacer el diagnóstico que ya vamos a hablar. Luego se produce la forma centrífuga, viajando por nervios sensitivos, infectando numerosos órganos y recluyéndose sobre todo en las glándulas salivales. De ahí entonces que la mordedura produce la infección en los órganos, en los animales susceptibles. En el ser humano se produce lo siguiente: tiene odinofobia, un intenso dolor, por lo cual no desea tomar agua, y eso se denomina hidrofobia, de ahí el nombre de la rabia. Termina en parálisis respiratoria, que es la muerte del animal, no solo de los bovinos, sino de los humanos. El peligro del gato, que es por lamido, se debe a que el gato, en sus aventuras por los techos, en los lugares abandonados, porque los murciélagos se escapan de las casas por la edificación y van a lugares más abandonados, y de esa manera pueden contactar con los gatos. El gato que está incubando la rabia puede por sus lamidos transmitirlo, y si tenemos extracciones, de esa manera no necesita la mordedura del gato para transmitir la rabia. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer ante el peligro, es decir, ante una mordedura de un animal que puede estar rabioso? Primero, el animal tiene que ser capturado y llevado por un profesional del Instituto Antirrábico. Allí se lo tiene que tener de 10 a 12 días en observación. Además, tiene que tener su certificado, quiere decir que tiene que haber sido vacunado. La vacunación se realiza con la vacuna de los investigadores chilenos Fuensalida Palacio, extraordinaria vacuna que incluso se utiliza no solo para todos los animales, sino que incluso hasta hace muy poco era la vacuna con que se vacunaban todas las personas del mundo. Ahora se está haciendo en cultivos celulares. La vacunación se realiza desde los 3 meses de edad y se aplican 2 dosis. Entonces, teniendo la certificación y revacunación anual, teniendo la certificación de calidad y una vigilancia de 10 a 12 días sin ningún síntoma, no es necesario tomar medidas. Supongamos que el animal huyó o que fue muerto por un policía o alguien que lo mató, hay que enviar ese animal, si es pequeño, refrigerado; si es grande, se le corta la cabeza y se envía refrigerado. ¿Qué hace el investigador? Toma partes de su sistema nervioso y realiza una inmunofluorescencia directa en búsqueda de los cuerpos de Neigri. ¿De qué sustancia? Sustancia del cerebro medio, del sistema límbico, del cerebelo o de la parte superior de la médula espinal. Entonces se buscan los cuerpos de Neigri, que son acúmulos de virus rábica. ¿Qué se puede realizar si se tratara de una persona que creemos que está desarrollando rabia? Se le busca la saliva y se le hace PCR y se busca en varias muestras de saliva. Eventualmente también con la saliva se inoculan ratones albinos suizos en forma intracerebral, de tal manera que a los 21 días de incubación en el ratón albino suizo hace
parálisis del tren posterior y entre 24 y 28 días tiene la muerte. Lógicamente son muchos días. Entonces ya desde el 5.º día se va sacrificando cada uno de esos ratoncitos, todos los días se sacrifica uno y se busca en su sistema nervioso los cuerpos de Negri. ¿Cómo podemos saber cuál fue el origen de la rabia del animal que hemos capturado y que supongamos que muere, que observamos que tiene cuerpos de Negri? Con el sistema nervioso del animal se inocula el animal susceptible, que es el cerebro del ratón lactante, y luego se investiga por medio de anticuerpos monoclonales y se ve qué tipo de virus es. Habíamos dicho que yo iba a decir la taxonomía. Es un virus ribonucleico, forma parte de los Rhabdoviridae, están los Filoviridae, que son del virus Marburg y Ebola Zaire, que son del continente africano y del europeo, no nos interesa en este caso, mientras que los Rhabdoviridae hay dos géneros, el género Lyssavirus, que es el virus rábico, y el vesiculovirus, que da lugar a la estomatitis vesicular en el equino, el cual se confunde con la aftosa en el bovino, pero que entonces al infectar caballos podemos diferenciar la aftosa del bovino porque hay caballos de las cercanías infectadas. Así que nos vamos directamente a los filovirus, es decir, a los rhabdovirus. Para hacer un diagnóstico, dijimos que obtenemos la saliva, suponemos una persona que está desarrollando posiblemente rabia, se utilizan varias muestras de saliva que se busca por PCR y se hace una biopsia de la piel de la nuca, muy cerquita de la raíz del pelo, de tal manera de lograr folículos pilosos y de una profundidad suficiente como para que los nervios que emergen de esos folículos busquemos en sus neuronas y en las vainas de Schwann, busquemos entonces los corpúsculos de Negri. Entonces, tratamiento preventivo. El tratamiento preventivo se le realiza a toda persona mordida cuando sospechamos. Dijimos que el animal huyó, tenemos que iniciar el tratamiento post-exposición, sin prevención de la rabia en esa persona. Hablábamos de la vacuna de Fuensalida Palacio que se utilizó hasta hace muy poquito. Se utilizaban 9 dosis, una por día, se colocaba en la piel del vientre o bien en la zona deltoidea. Se utilizan durante 7 días en la piel del vientre y luego 2 más a los 7 y a los 14 días. En total 9 dosis. Mientras que actualmente, en los últimos años, se está usando la vacuna antirrábica que se obtiene en cultivos celulares. Es decir, se deja la de Fuensalida Palacio de los investigadores chilenos, es una vacuna del año 43 y que en el año 55 se publicó. Y ahora se utiliza la vacuna de cultivos celulares que se realiza, que se obtiene avianizada, es decir, la vacuna Fluri en embrión de pato o en fibroblastos humanos o células Vero del mono verde africano. Investigadores argentinos, Oscar Largui, Federico Guri Menem y Carlos Mena Seguro, importantísimos, ya los habíamos citado, que demostraban la rabia en murciélagos insectívoros. En murciélagos hematófagos y en rabia en bovinos
debemos nombrar a Omar Botinelli, a Gabriela Ramírez y sobre todo Horacio del Prieto. Carlos Omasino en la producción de vacunas y nuestro compañero de trabajo Sileoni y Ramón de Torres, el gran profesor Ramón de Torres, fueron los primeros en aislar el virus rábico. En 1971 lo publicaron en Murciélagos Insectívoros en el Instituto Vanela de Córdoba. Muy bien, muy agradecido y continuaremos próximamente con otro tema de interés. Muchas gracias.